Tema 1. Necesidad de un ordenamiento jurídico que reglamente la circulación. 1. Necesidad de un ordenamiento jurídico que reglamente la circulación. 2. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 2.1. Necesidad de la nueva normativa. 2.2. Objetivo de la ley. 2.3. Ámbito de aplicación. 3. Competencias administrativas en materia de tráfico. 3.1. Competencias de la Administración del Estado. 3.2. Competencias del Ministerio del Interior. 3.3. Competencias del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 3.4. Competencias de los municipios. 4. Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y Conferencia Sectorial. 4.1. Objeto, funciones y composición. Recopilación de artículos citados. 1. Necesidad de un ordenamiento jurídico que reglamente la circulación. Es indudable que la persona, entre los derechos y libertades que el ordenamiento jurídico le reconoce, tiene el de la libre circulación. Esto no puede considerarse solo como un derecho de la persona, sino que además es necesario para la vida de relación y desarrollo económico. La Constitución española se refiere a este derecho en su artículo 19, estableciendo que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y circular por el territorio nacional. Pero el derecho a circular tiene sus límites. En primer lugar aparece el de la propiedad y como consecuencia el individuo no puede atravesar la finca ajena y tiene que limitarse al tránsito por la propia o por los elementos comunes. Cuando estos pasan de ser el campo inmerso a la vía expresamente destinada a la circulación, el problema es más complicado, puesto que en ella se encuentran diversos usuarios y pueden producirse la colisión de derechos, obligando así al Estado a dictar normas que regulen esta circulación, permitiendo el uso pacífico de las vías a todos los que por ellas transitan. Si se admitiera la libertad total, no habría un ejercicio del derecho, sino que nos encontraríamos con un verdadero abuso del mismo. El derecho de libre circulación se ejercita sobre un elemento físico, que es la vía pública. El Estado se encuentra con la obligación de promover la prestación de los medios materiales para el cumplimiento de los fines sociales y así la Administración debe desarrollar su actividad en una doble vertiente, la vertiente técnica y la vertiente jurídica. En la vertiente técnica, en la circulación, el elemento material es la vía. El Estado ha de facilitar este medio material para que el individuo pueda ejercitar el derecho de libre circulación en las mejores condiciones de seguridad posibles. Y en la parte jurídica, si bien el uso de la carretera es libre, ello no significa en ningún momento que tal uso pueda hacerse de una manera anárquica. Es entonces cuando el Estado realiza su segunda actividad, la jurídica, para regular la forma en que el ciudadano ha de ejercer su derecho a circular por las vías. Ya no puede transitar anárquicamente, ni siquiera con el ligero y vago límite de no actuar con abuso y sin perjudicar los derechos de los demás usuarios, sino que debe hacerlo con sujeción a normas concretas, específicas, que regulan cómo y de qué manera se puede ejercer la actividad de la circulación. Es decir, aquí lo importante es la parte técnica y la parte jurídica. ¿De acuerdo? La facultad del individuo de ir y venir ejercitada sobre un elemento físico que es la vía pública es acompañada de otro elemento material que es el vehículo cuya utilización es preciso regular. Y entonces aparece una nueva limitación a la facultad de la libre circulación. El individuo puede ir y venir por donde le plazca, con arreglo a unas normas establecidas, pero no puede hacer uso de vehículos si no se sujeta a nuevas normas restrictivas que afectan unas veces al individuo y otras al medio empleado. Ya no existe un derecho limitado de libre circulación, sino que prácticamente esta facultad, esta libertad civil de locomoción, ha quedado notablemente restringida,
no puede circular el individuo por donde quiera, sino por las vías públicas, ni en lo que quiera, pues debe reunir el vehículo utilizado unos determinados requisitos, ni cuando quiera, pues el mismo ciudadano para el conducirlo ha de cumplir determinados trámites. Así, pues es necesaria la existencia de una serie de normas jurídicas tendentes a garantizar la seguridad de las personas y los bienes. Estas normas jurídicas están recogidas en el Código de Circulación, aprobado por decreto el 25 de septiembre de 1934, que fue el instrumento jurídico que permitió, con las necesarias adaptaciones, la ordenación del tráfico en una época caracterizada por su espectacular crecimiento, con trascendental repercusión tanto en la circulación urbana como interurbana. 2. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 2.1. Necesidad de la nueva normativa. La necesidad de una nueva regulación en sustitución del viejo Código de Circulación vino impuesta, por una parte, por la necesidad de adaptar la norma a los principios de la Constitución española y por otra, por la necesidad de disponer de un instrumento legal idóneo para afrontar la solución de la actual problemática, no contemplada en toda su amplitud por la anterior normativa. La magnitud del fenómeno de la circulación, con su trágico índice de siniestralidad, ha movido a la Administración a abandonar la primitiva concepción puramente policial de su actuación, para pasar a un planteamiento activo de la misma, orientada a promover la seguridad de la circulación y prevención de accidentes, tanto en carretera como en zonas urbanas. El haber elegido el empleo de una ley de bases como instrumento normativo, previsto en el artículo 82 de la Constitución, para determinar los principios y criterios que han de seguirse en su posterior regulación, obedece a una doble motivación. Por un lado, la de revestirla del rango legal requerido por su importancia y por amparar el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en la ordenación del tráfico. Y por otro, para permitir que el Gobierno en el desarrollo de la misma disponga de un instrumento normativo idóneo, como es el decreto legislativo, para adaptar la regulación objeto de esta ley de bases y con el alcance en ella previsto, a la multiplicidad de supuestos que la ordenación del tráfico comporta, la complejidad técnica de toda la regulación sobre tráfico y seguridad vial aconseja no someter la normativa en todos sus extremos a la consideración de las Cortes Generales y sí establecer las bases para la regulación legal en materia de tráfico, circulación de vehículos y peatones y seguridad vial. ¿Esto qué quiere decir? Resumiendo, que no necesitamos de una norma para poder convivir todos en la circulación, si no esto sería un caos. La Ley de Bases fue aprobada el 25 de julio de 1989. En ella se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del Ministerio del Interior y previo dictamen del Consejo de Estado, con sujeción a los principios y criterios que resultan de dichas bases, apruebe el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Siguiente paso en el proceso legislativo como instrumento normativo idóneo para permitir revestir de rango legal las disposiciones en materia de circulación de vehículos caracterizados al mismo tiempo por su importancia desde el punto de vista de los derechos individuales y por su complejidad técnica. En efecto, el fenómeno del tráfico de vehículos a motor se ha generalizado y extendido de tal manera que puede afirmarse forma parte de la vida cotidiana y se ha transformado en una de las expresiones más genuinas del ejercicio de la libertad de circulación. Pero al efectuarse de forma masiva y simultánea, lleva consigo una serie de problemas que es necesario regular para que aquel ejercicio no lesione intereses individuales o colectivos que deben ser objeto de protección pública. ¿Alguna duda? Las innegables secuelas negativas del tráfico tienen su máximo exponente en los accidentes de circulación, que representan un alto coste para la sociedad y vienen a acentuar la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial, como corolario inexcusable de la competencia exclusiva que otorga el Estado en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor,
en el artículo 149.1.21 de la Constitución. El texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial fue aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 del 2 de marzo, publicado en el BOE número 63 del 14 de marzo. Las normas contenidas en este texto articulado serán desarrolladas por medio de reglamentos, uno de los que más atañen a la formación vial del personal docente que se integre en las escuelas particulares de conductores es el Reglamento General de Circulación. El primer reglamento fue aprobado por Real Decreto 13/1992 del 17 de enero, que precisaba, entre otras cuestiones, el ámbito de aplicación de la ley y las normas a que se debía someter el tránsito de peatones, vehículos y animales por las vías y terrenos utilizados para la común circulación, incorporada y actualizada las normas del Código de Circulación de acuerdo con lo que aconsejaba la experiencia de su aplicación y determinados convenios internacionales sobre esta materia. Diversas modificaciones del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y del Reglamento General de Circulación aconsejaron la promulgación de uno nuevo aprobado por Real Decreto 1428/2003 del 21 de noviembre, que incorporaba nuevas normas en materia de ciclismo, de gestión del tráfico, en relación con los medios técnicos de regulación del mismo, y actualizaba el sistema de señalización, modificaba conceptos básicos de circulación, añadía nuevas definiciones y contemplaba nuevas infracciones variando la calificación de otras. Otras de las modificaciones a destacar es la Ley 17/2005 del 19 de julio, por la que se regulaba el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modificaba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que por una parte tiene un carácter eminentemente reeducador al configurar el cauce adecuado para modificar mediante la realización de cursos de sensibilización y reeducación vial de los conductores multireincidentes los comportamientos infractores y por otro un efecto punitivo para aquellos comportamientos con un claro sustento en la reiterada comisión de infracciones. La última modificación normativa corresponde a la Ley 6/2014 del 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990 del 2 de marzo. Por último, el 31 de octubre del 2015 se publicó el nuevo texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre. Todo esto es la normativa, es decir, la Ley de Tráfico, Seguridad Vial y Vehículos a Motor está comprendida con varios reglamentos. El que más vamos a ver en esta asignatura es el Reglamento General de Circulación, pero está el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Conductores. ¿Nos queda claro? ¿Estas fechas son importantes? La importante es la de 1990. ¿De acuerdo? Saber que esa, pues a ver, os puede aparecer. Tú lo de la tienes que saber de memoria. La del 2 de marzo de 1990, ¿no? Eso es. 2.2. Objeto de la ley. De acuerdo con su artículo 1, esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de todos los vehículos y la seguridad vial. A. El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución española y los estatutos de autonomía, corresponden en tales materias a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas que hayan recibido traspaso de funciones y servicios en esta materia, así como la determinación de las que corresponden en todo caso a las entidades locales. B. Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de seguridad vial rigen para la circulación de peatones y animales por las vías de utilización general, estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de los usuarios de dichas vías. C. Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial. D. Los criterios de señalización de las vías de utilización general. E. Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación, otorga la Administración con carácter previo a la realización de actividades
relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente a motor, así como las medidas cautelares que adopten con el mismo fin. F. Las infracciones derivadas del cumplimiento de las normas establecidas y de las sanciones aplicables a las mismas, así como el procedimiento sancionador en esta materia. 2.3. Ámbito de aplicación. Los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los del Reglamento General de Circulación y los de las demás disposiciones que las desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional, y esto es importante, es decir, la ley de tráfico es en todo el territorio nacional, independientemente de que las competencias hayan sido derivadas a las comunidades autónomas. ¿Nos queda claro? Y obligará a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los que de las vías y terrenos que sin ser tener la aptitud sean de uso común y en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Habéis ido a comprar alguna vez a un centro comercial? Vale. Claro. Vale. El parking, ¿qué norma lo rige? La norma general. La norma general, porque aunque sea un terreno de uso privado, o sea, un terreno privado, perdón, es de uso público porque cualquiera puede acceder a él. Por lo tanto, rige la norma general, ¿de acuerdo? Esto es lo que está diciendo aquí. En concreto, tales preceptos serán aplicables a los titulares de las vías públicas o privadas, comprendidas en el primer párrafo del apartado C de este mismo punto, y a los usuarios de las mismas, ya lo sean en concepto de titulares, propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan individualmente como en grupo. Asimismo, a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin estar comprendidas en el párrafo anterior, resulten afectadas por dichos preceptos. B. A los animales sueltos o en rebaño, y a los vehículos de cualquier clase, que estáticos o en movimiento, se encuentren incorporados al tráfico en las vías comprendidas en el primer párrafo del siguiente apartado. C. A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de descanso y de servicio, sitas y afectas a dichas vías, calzadas de servicio y a las zonas de parada o estacionamiento de cualquier clase de vehículos, a las travesías, a las plazas, calles o vías urbanas, a los caminos de dominio público, a las pistas y terrenos públicos aptos para la circulación, a los caminos de servicio construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades de sus titulares, y a los construidos con finalidades análogas, siempre que estén abiertos al uso público, y en general a todas las vías de uso común, públicas o privadas. ¿Nos queda claro? No serán aplicables los preceptos mencionados a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes. Es decir, dentro de un parking privado de una finca no se aplica el régimen general de circulación. El reglamento general de circulación, perdón. ¿Por qué? Porque es privado. ¿Ok? Vale. En un parking abierto al uso público. Pero yo digo un parking privado donde solamente los propietarios de las plazas pueden acceder. Sí, pueden haber señales y como norma general seguramente que se basen en el reglamento general de circulación, pero es privado. Lo digo por prioridades y demás, ¿eh? Dime, Bea. Vale. Nada, perdón. El desplazamiento ocasional de vehículos por terrenos o zonas de uso común no aptos para la circulación, por tratarse de lugares no destinados al tráfico, quedará sometido a las normas generales de comportamiento en la circulación, es decir, al título primero del reglamento, y a las normas de utilización del alumbrado, capítulo 10, título segundo del reglamento.
en cuanto les sean aplicables y a lo dispuesto en la regulación vigente sobre conductores y vehículos respecto al régimen de autorización administrativa previa. Título 4 de la Ley de Seguridad Vial, con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos y la idoneidad de estos para circular con el mínimo riesgo posible. En defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos privados no abiertos al uso público, situados en una urbanización, hoteles, clubes u otros lugares de recreo, podrán regular dentro de sus respectivas vías o recintos la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando constituyan una colectividad indeterminada de personas, siempre que lo hagan de manera que no desvirtúen las normas del Reglamento General de Circulación ni induzcan a confusión con ella. Es decir, como norma general se basa en el Reglamento General de Circulación para no desvirtuar este y para no crear un malentendido, ¿de acuerdo? Para una correcta comprensión de este artículo debemos partir de su distinción en los 3 puntos siguientes. Vías y terrenos públicos aptos para la circulación. Se incluyen en este punto las vías o terrenos de dominio público o privado que son aptos para la circulación, bien en un sentido jurídico porque pueden ser utilizados por todos, es decir, por ser públicos, o en un sentido físico porque están destinados a la circulación estática o dinámica. Vías y terrenos que sin tener la aptitud sean de uso común. Se incluyen en este punto las vías o terrenos de dominio público o privado que no son aptos para la circulación, bien en un sentido jurídico porque no pueden ser utilizados por todos, pero sí por más de uno o muchos, bien en un sentido físico porque no están destinados al uso específico de vehículos o estos no reúnen las características especiales necesarias para poder circular. Y vías y terrenos privados utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. Se incluyen en este punto las vías y terrenos de dominio privado y de uso común en el sentido de que se utilizan no solo por el titular o los titulares del dominio, sino por otras personas que se relacionen con la titularidad con vínculos distintos a los de amistad o domésticos, y cuyo uso puede estar regulado de acuerdo con la ley del Reglamento General de Circulación, a no ser que excepcionalmente se apliquen otras normas dado el destino específico de la vía o zona, como puede ser el caso de los circuitos de velocidad. ¿De acuerdo? Se excluyen de cualquiera de estos 3 puntos las vías y terrenos de dominio y uso exclusivamente privado, en el sentido de que no pueden ser utilizados por cualquiera, sino por sus titulares o personas relacionadas con los mismos por vínculos puramente domésticos o de amistad. Los preceptos de la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento General de Circulación solo dejan de ser aplicables en vías y terrenos absolutamente privados. Por tanto, siempre que una vía o un terreno pueda ser utilizado por una colectividad de personas no determinada de antemano, sus preceptos son aplicables. ¿De acuerdo? Tres. Competencia administrativa en materia de tráfico. 3.1. Competencia de las administraciones de la Administración del Estado. Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas y además de las que se asignan al Ministerio del Interior, corresponderá a la Administración del Estado la aprobación de la normativa técnica básica que afecta de manera directa a la seguridad vial. La previa homologación en su caso de los elementos de los vehículos remolques y semirremolques que afecten a la seguridad vial, así como dictar instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de vehículos. La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial para la movilidad segura y sostenible en las distintas modalidades de la enseñanza, incluyendo la formación en conducción ciclista y en vehículos de movilidad personal. La determinación del cuadro de las enfermedades y discapacidades que inhabilitan para conducir y los requisitos sanitarios mínimos para efectuar los reconocimientos para su detección, así como la inspección, control y en su caso suspensión o cierre de los establecimientos dedicados a esta actividad. La determinación de las drogas que pueden afectar a la conducción, así como de las pruebas para su detección y en su caso sus niveles máximos. La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público.
la suscripción de tratados y acuerdos internacionales relativos a la seguridad de los vehículos y de sus partes y piezas, así como dictar las disposiciones pertinentes para implantar en España la reglamentación internacional derivada de los mismos. La regulación de aquellas actividades industriales que tengan una incidencia directa sobre la seguridad vial y en especial la de los talleres de reparación de vehículos. La regulación del transporte de personas y especialmente el de menores y el transporte escolar a los efectos relacionados con la seguridad vial. La regulación del transporte de mercancías, especialmente el de mercancías peligrosas, perecederas y contenedores de acuerdo con la reglamentación internacional a los efectos relacionados con la seguridad vial. Y la regulación del vehículo automatizado de conformidad con lo dispuesto en la ley. Todo esto es competencia de la administración del Estado y esto hay que sabérselo. ¿Alguna manera de diferenciarlo con las competencias del Ministerio del Interior? Si te das cuenta, todos los verbos terminan en on. Sí, pero en el Ministerio del Interior también hay algunos. Te lo digo por las preguntas. Suscripción, regulación y aprobación. Determinación, suscripción, regulación y aprobación. ¿Te queda claro, Ignacio? Es lo que, como yo lo hice. Aprobación, determinación, suscripción y regulación. Vale. Esos cuatro verbos ¿Esos cuatro verbos son del Estado. Aprobación, homologación, determinación, suscripción y regulación. Son 5. Tres dos. Competencias del Ministerio del Interior. Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas y de las previstas en el punto 3.1, corresponden al Ministerio del Interior a la expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, con los requisitos sobre conocimientos, aptitudes técnicas y psicofísicas y periodicidad que se determine reglamentariamente, así como la declaración de la nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquellos. B. El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables de los permisos de conducción y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, expedidos en el ámbito militar y policial, por los correspondientes en el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o la renovación de los permisos expedidos en el extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que depende del país de donde proceda la persona, se podrá realizar el canje o no. ¿De qué depende? De que exista un acuerdo bilateral entre España y el país de origen de la persona que lo solicita. ¿De acuerdo? C. Las autorizaciones de los centros de formación de conductores y de los centros de sensibilización y reeducación vial. La declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquellas. Los cursos de sensibilización y reeducación vial. Los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y reeducación vial y la acreditación de la destinada al reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se determinen. D. La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores, así como la declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de dichos permisos en los términos que reglamentariamente se determine. E. Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos. F. Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación y restauración de los que integren el patrimonio histórico. G. La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado
y la baja temporal o definitiva de la circulación de dichos vehículos. Cuidadito que dice fuera de poblado, porque dentro de poblado es ¿quién? Efectivamente, porque es vía urbana. H. Los registros de vehículos... Había pregunta por ahí que decía que era el Estado el que se cargaba tanto en... Pero tiene Perdón, la local. claro, la policía local, efectivamente. Pero eso de quién Vía depende. urbana como interurbana, ¿no? Cuando decía... Vía urbana, Cuando hay policía, se supone. claro. Pero claro, si es el Estado en vía interurbana, ¿quién será? La Guardia Civil. Claro, La Guardia Civil. claro. Y pertenece al Ministerio del Interior. Efectivamente, correcto. En ese momento sí, al Ministerio del Interior, porque también pertenece al Ministerio de Defensa. ¿De acuerdo? Entonces las travesías también pertenecen Las al travesías Ministerio del Interior. son del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil. Lo que ocurre es que muchas veces la Guardia Civil no tiene potestad dentro de la vía urbana y las travesías las han cedido a la policía local. Depende de ayuntamientos. Entonces depende si existe o no en la travesía policía local. No, Guardia Civil. La que tiene la potestad es la Guardia Civil. Pero si no está la Guardia Civil es la policía local. Vale. Esto que os quede claro, ¿eh? Todo lo que son permisos y autorizaciones, Ministerio del Interior. Dice, los registros de vehículos de conductores e infracciones de profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores y de los centros de reconocimiento, destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores y de la manipulación de placas de matrícula en los términos que reglamentariamente se determine. Y la vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesía, cuando no exista policía local. Así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y seguridad en dichas vías. Si no existe policía local, Guardia Civil. Eso, pero quiere decir que en principio la que manda es la local. Claro, en vías urbanas e interurbanas. Perdón, en vías interurbanas y en travesías. Cuando no exista, Pero en caso de que no exista, es la Guardia Civil. es la Guardia Civil. Ministerio del Interior. Ángel, Dime. en el texto dice, cuando no exista la policía local se refiere a la travesía, no a las vías interurbanas. Vías interurbanas y en travesías, a las dos. Pero en la vía interurbana, fuera del pueblo también la local. Vigilancia en toda clase de vías interurbanas y en travesías, cuando no exista policía local. Si existe policía local, es la policía local. Porque a lo mejor yo no entiendo yo el término, a lo mejor. No, Interurbana es fuera de poblado, ¿no? a ver, es fuera de poblado, pero puede pertenecer al municipio. Y entonces en las urbanas, si no hay policía local, ¿quién monta? La Guardia Civil. También, pero aquí no lo dice. Ya, pero se sobreentiende. Como pone, Luego lo veréis, en las preguntas lo vais a entender enseguida. Cuando veáis las preguntas lo vais a entender, compañeros. En los pueblos que son pequeños, que no hay policía local, pues manda la Guardia Civil. Efectivamente. Y si hay policía local, pues la Guardia Civil se dedica a otras cosas. Sí. ¿Vale? La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo por esta última fórmulas de cooperación o delegación con las entidades locales, delegan en las entidades locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros departamentos ministeriales. ¿De acuerdo? Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes de la autoridad, encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de las atribuciones de las cooperaciones de las corporaciones locales con cuyos órganos se instrumentará de común acuerdo la colaboración necesaria, es decir, colaboran entre ellas, uno u otro, al final, si la has hecho, la pagas. Este es importante, la autorización de pruebas deportivas que tengan que celebrarse utilizando en todo o parte del recorrido carreteras estatales o travesías, previo informe de la administración titular de la vía pública afectada, e informar con carácter vinculante los que vayan a conceder otros órganos autonómicos o municipales cuando tengan que circular por vías públicas o de uso público en que la Administración General del Estado tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico.
Esto es cuando hay carreras, ¿de acuerdo? Eso solamente es en vías interurbanas y travesías. Eso Del es, interior. exactamente. Vas adentro del poblado, sería del ayuntamiento. Correcto. Vale. En el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por motivos medioambientales en los términos que reglamentariamente se determine. El cierre de la circulación es del Ministerio del Interior. O- En las urbanas también la policía municipal. Dice de carreteras o tramos de ellas. Carreteras. No está diciendo vía urbana. Ah, Carretera. sí, sí, sí. Sí, lo de siempre, ¿no? Que ojito. Cuidadito, que aquí en estas cosas que estoy leyendo salen muchas preguntas. ¿Vale? Y tenemos que tener claro si es carretera, vía urbana, interurbana o qué es. O travesía. O travesía, efectivamente, que es una carretera que discurre por suelo urbano. ¿De acuerdo? De acuerdo. F. La coordinación de las estadísticas y la investigación de accidentes de tráfico, así como las normas estadísticas de inspección técnica de vehículos en colaboración con otros organismos oficiales y privados, en los términos que reglamentariamente se determine. O. La realización de las pruebas reglamentarias establecidas para determinar el grado de intoxicación alcohólica o por drogas de los conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la ordenación, gestión y control y vigilancia de tráfico. Es decir, dentro del casco urbano es la policía local la que determina esto. Si no lo hay, la Guardia Civil. ¿Ok? Ujú. Q. La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, especialmente en su calidad de conductores en todos los ámbitos regulados en esta ley. R. La determinación de la duración, el contenido y los requisitos de los cursos de conducción segura y eficiente, cuya realización conlleve la recuperación o bonificación de puntos, así como de los mecanismos de certificación y control de los mismos a tal efecto. T. Ángel, ¿Qué? aquí hay una determinación, hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Es del Estado. Es del Ministerio del Interior. Claro, pero como los 5 verbos que dijiste antes, que era una determinación, hay que tener cuidado Pero con de, este, ¿no? sí, pero de lo de la duración del contenido, correcto. Vale. Efectivamente. La inspección de los centros y otros operadores cuya actividad esté vinculada con el ejercicio de funciones en el ámbito de las competencias establecidas en este artículo. T. La auditoría de los centros operadores, servicios y trámites de competencias del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, con objeto de supervisar y garantizar el correcto funcionamiento y la calidad de aquellos que se llevará a cabo con arreglo a las normas legales que les sean de aplicación directamente por empleados públicos formados por estas funciones o mediante la colaboración de entidades acreditadas. U. De conformidad con lo dispuesto en la ley, las normas en materia de tráfico y seguridad vial que deberán cumplir los vehículos dotados de un sistema de conducción automatizado para su circulación, a excepción de los requisitos técnicos para la homologación de los vehículos cuyo desarrollo corresponde al Ministerio competente en materia de industria. Es decir, la homologación de vehículos es del Ministerio de Industria, no del Ministerio del Interior. ¿Alguna duda? 3.3. Competencias del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas con el epígrafe anterior a través del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en materia de regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, así como para la denuncia de las infracciones a las normas contenidas en esta ley y para las labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, actuará en los términos que reglamentariamente se determine. La Guardia Civil, especialmente su agrupación de tráfico, que a estos efectos depende especialmente del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. Es decir, la Guardia Civil depende del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico. ¿De acuerdo?
3.4. Competencias de los municipios. Corresponde a los municipios las siguientes competencias. A. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina por medio de agentes propios del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuido a otra administración. B. La regulación mediante ordenanza municipal de la circulación de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social. En relación con el párrafo anterior, la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2001 del 19 de diciembre dispone: los municipios, en el ejercicio de sus competencias, deberán adoptar las medidas necesarias para la concesión de la tarjeta de aparcamiento para personas con discapacidad, con problemas graves de movilidad y para la efectividad de los derechos que de la misma derivan, teniendo en cuenta la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre la creación de la tarjeta de estacionamiento para las personas con discapacidad. Esta tarjeta tendrá validez en todo el territorio nacional. ¿Y qué tarjeta es, señores y señoritas? La tarjeta del aparcamiento. La V15. No, perdón, la V15 no, perdón. Sí, la V15, correcto. Es la pegatina, ¿no? La pegatina que dice, en el esquema que os pasé, dice para personas con movilidad reducida. Es la tarjeta de color azul con el pictograma del muñequito en la silla de ruedas. Esto se solicita en el ayuntamiento, pero es válido para todo el territorio nacional. ¿Alguna duda con respecto a esto? C. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito, vías urbanas, cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas solo podrán ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañen el mobiliario urbano. Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de estos en los términos que reglamentariamente se determine. Ángel, ahí también mete la interurbana. Sí. Es que o es de uno o es de otros. Es un poco lioso, sí. Sí que es lioso, la verdad. De hecho, hay preguntas que salen así. Vale, seguimos. D. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuando las travesías. Las travesías es el Ministerio del Interior. E. La realización de las pruebas reglamentariamente establecidas para determinar el grado de intoxicación alcohólica o por drogas en vías urbanas en los términos que reglamentariamente se determine. F. El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. G. La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales. ¿Alguna duda? No. 4. Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible y Conferencia Sectorial. 4.1. Objeto, funciones y composición. 1. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano de consulta y participación para el impulso y mejora de la seguridad del tráfico vial y para promover la concertación de las distintas administraciones públicas
y entidades que desarrollan actividades relacionadas con la seguridad vial, sin perjuicio de las competencias de los órganos de las comunidades autónomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de seguridad vial. ¿Alguna duda? La presidencia del Consejo corresponde al Ministerio del Interior y en él están representados las administraciones del Estado, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, así como las fundaciones, las asociaciones de víctimas, el sector social de la discapacidad, las asociaciones de prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial y los centros de investigación y organizaciones profesionales, económicas y sociales más representativas directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible. 2. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ejerce las siguientes funciones. Estos terminan en AR, si nos damos cuenta, ¿de acuerdo? Informar y, en su caso, proponer planes de actuación conjunta en materia de seguridad vial o movilidad sostenible para dar cumplimiento a las directrices del Gobierno o para someterlos a su aprobación. Dichas propuestas, que no serán vinculantes, deberán considerar en particular la viabilidad técnica y financiera de las medidas que incluyan. Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en esta materia. Informar los convenios o tratados internacionales sobre seguridad vial o movilidad sostenible antes de la prestación del consentimiento del Estado en obligarse por ellos. Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que afecten al tráfico y la seguridad vial o movilidad sostenible. Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor. Impulsar mediante las correspondientes propuestas la actuación de los distintos organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta materia. Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España. 3. El Consejo funciona en pleno, en comisión permanente, en comisiones y en grupos de trabajo. Y 4. En las comunidades autónomas que no tengan asumidas las competencias de tráfico y seguridad vial y en las ciudades de Ceuta y Melilla existe una comisión del Consejo. Asimismo, funciona una comisión del Consejo para el estudio del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible en las vías urbanas. Las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico y seguridad vial podrán establecer sus propios consejos autonómicos de tráfico y seguridad vial. La composición, organización y funcionamiento del Consejo se determinará reglamentariamente a estos efectos y podrá crearse en consejos territoriales de seguridad vial. En todo caso, deberá haber un equilibrio entre los colectivos representados y entre los distintos sectores que representan. La Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se crea como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas que hayan asumido a través de sus estatutos de autonomía competencias para la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público y que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. La conferencia sectorial desarrollará una actuación coordinada en esta materia con atención a los principios de lealtad institucional y respeto recíproco en el ejercicio de las competencias atribuidas a dichas administraciones. La conferencia sectorial aprobará su reglamento interno que regulará su organización y funcionamiento. Y hasta aquí el tema 1 de la asignatura de normas y señales. ¿Alguna duda? No.